Gracias a Dios. Hoy a la mañana estuvimos compartiendo, cada mañana tratamos de compartir algún texto de la Biblia para, edificarnos en la palabra. Y me encantó hoy a la mañana el versículo 23 del Salmo 71. Todo el Salmo es un salmo precioso y el salmista va expresando diferentes emociones y diferentes pensamientos. Y en el versículo 23 de ese Salmo 71 dice: gritaré de alegría y cantaré tus alabanzas porque me redimiste. El salmista le está hablando a Dios y está con una expresión de gozo y de alegría porque Dios había hecho algo a favor de él y él lo resume en la palabra me redimiste, ¿no? Y esa palabra es una palabra que tiene un contenido muy profundo, pero además muy esperanzador para todos nosotros. Es una expresión que ya la encontramos en la Biblia antes del libro de los Salmos. Y por ejemplo, ¿qué significa redimir? Si nosotros buscamos esa palabra en el diccionario, la palabra significa rescatar o sacar de esclavitud al cautivo mediante precio, comprar de nuevo algo que se había vendido, poseído o tenido por alguna razón o título. Es decir, era un término que se usaba en las transacciones comerciales, ¿no? O en la compra y venta de esclavos y todo eso. Ahora, en la Biblia la encontramos antes del libro de los Salmos, expresados en diferentes momentos de la vida del pueblo de Israel. Y por ejemplo, en el libro de Éxodo, que es un libro que nos habla de ese momento que Israel está bajo la esclavitud de Faraón en Egipto, pasándola mal, sufriendo, y Dios comienza ese proceso que va a terminar en la liberación de ellos. En el libro de Éxodo, capítulo 6, versículo 6, dice lo siguiente: por lo tanto, dile al pueblo de Israel, yo soy el Señor. Es Dios quien está hablando. Y Dios les manda a decir lo siguiente: te libertaré de la opresión que sufres y te rescataré de tu esclavitud en Egipto. Te redimiré con mi brazo poderoso y con grandes actos de juicio. Entonces vemos allí a Dios hablándole al pueblo de Israel mientras ellos estaban bajo la esclavitud de Faraón en Egipto, y Dios les dice: yo los voy a rescatar, yo los voy a salvar, yo los voy a redimir con mi brazo poderoso. Por eso te digo que es una palabra que tiene un contenido muy rico, muy profundo. Pero no es la única vez que Dios le dice esto al pueblo de Israel. No es la única vez cuando ellos están en la esclavitud de Egipto. Hubo otro momento en la historia del pueblo de Israel donde ellos la pasaron mal. Y es cuando ellos estaban en esclavitud, pero bajo el imperio babilónico en primer lugar y después los medo-persas. Es decir, mucho más cerca en la historia. En el 500 a.C., 600 a.C., el pueblo de Israel fue arrasado por un imperio, Jerusalén fue destruida, el templo fue destruido y ellos fueron llevados en esclavitud a vivir en una tierra lejos a la cual Dios les había entregado. Pero estando en esa condición, esclavos, lejos de su tierra, Dios levanta a un profeta, al profeta Zacarías, que le dice lo siguiente en el capítulo 10, versículo 8: cuando los llame con un silbido, vendrán corriendo, porque los he redimido. De los pocos que queden volverán a ser tan numerosos como eran antes. Y la historia nos dice que así mismo ocurrió. Llegó el momento donde el pueblo judío pudo volver a la tierra de Palestina, pudo volver a Jerusalén, pudo volver a reconstruir la ciudad, los muros y todo eso. Y otra vez vemos esa expresión
volverán, serán libres de la esclavitud, estarán de vuelta en su tierra porque yo los he redimido. Otra vez esa palabra unida a la idea de liberación, de restauración, de volver al plan original, por decirlo de alguna manera, ¿verdad? Ahora, la Biblia no solamente aplica el concepto de la palabra redención al pueblo de Israel, y esta es la parte que te interesa a ti y me interesa a mí. Porque cuando vamos al Nuevo Testamento, encontramos que Dios sigue hablando de redimir personas, de liberar personas, de rescatarlas de la esclavitud. Pero ahora no se está dirigiendo al pueblo de Israel, ahora se está dirigiendo a toda la humanidad. ¿Y a redimirla de qué? A redimirla de la esclavitud del pecado. En una de las cartas que escribe Pedro, primera de Pedro, capítulo 1, versículo 17 en delante, dice lo siguiente: y recuerden que el Padre Celestial a quien ustedes oran no tiene favoritos. Él los juzgará o los recompensará según lo que hagan, así que tienen que vivir con un reverente temor de Él mientras sean extranjeros en la tierra. Pues ustedes saben que Dios pagó un rescate para salvarlos de la vida vacía que heredaron de sus antepasados, y el rescate que Él pagó no consistió simplemente en oro o plata, sino que fue la preciosa sangre de Cristo, el Cordero de Dios, que no tiene pecado ni mancha. Dios lo eligió como el rescate por ustedes mucho antes de que comenzara el mundo, pero ahora Él se los ha revelado a ustedes en estos últimos días. ¡Qué espectacular! La Biblia nos dice que nosotros éramos por naturaleza esclavos del pecado, pero allí Cristo en la cruz derrama su sangre y a través de ese precio que Él paga con su propia vida, Él paga el precio de nuestra liberación y somos redimidos por Dios, rescatados por Dios de ese reino de oscuridad y restaurados a lo que era el plan original, nuestra comunión con Dios, nuestra participación en el reino de Dios, nuestra integración, nuestra adopción en la familia de Dios. Todo eso era el plan original. Y ahora a través de la redención que obtenemos en Cristo Jesús, todo esto se restaura. Amén. Gloria a Dios por Cristo. Gloria a Dios por la obra de Cristo en la cruz. Así que ahí tenemos motivos para gozarnos, para alegrarnos, para celebrar. También motivos para entender la profundidad de la obra de Jesús en la cruz. Porque nuestra esclavitud al pecado ya se rompió, ya no somos esclavos, somos libres. Cristo nos ha hecho libres. Amén. Amén. Y por otro lado también aprovechar a extender estas palabras a aquellos amigos que tal vez nos estén mirando, que no son parte de la iglesia, que están buscando reconciliarse con Dios. Bien, hay una forma en la que te podés reconciliar y es a través de la fe en lo que Cristo hizo en la cruz. Allí en la cruz Jesús pagó el precio de nuestra liberación. Jesús pagó el precio para que fuéramos rescatados de la esclavitud y pudiéramos pasar de esa manera a ser parte de la familia de Dios. ¿Cómo podés apropiarte de ese beneficio? Teniendo fe, creyendo que Jesús murió en la cruz, que resucitó al tercer día y estando dispuesto a arrepentirte, a hacer un cambio en tu vida y empezar a ver en Jesús el modelo de vida a seguir. Si estás dispuesto a eso, si tenés fe en la cruz y en la resurrección de Jesús, lo único que tenés que hacer es decirle: Señor, sé mi Salvador y sé el Señor de mi vida, y Dios va a hacer el milagro en ti. Amén. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias porque nos